En el vídeo de hoy vamos a ver una cuestión que está relacionada con un sistema de 8 pasos que nos va a permitir la cesación del sufrimiento y, por ende, llegar a la iluminación. Consiste, como hemos dicho, 8 pasos, 8 aspectos interrelacionados que los seguidores del budismo buscan desarrollar en sus vidas para alcanzar la liberación del ciclo del sufrimiento. No necesariamente, o sea, el budismo no es una especie, no es una religión, ¿vale? Es una especie de filosofía. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 8 puntos, ¿eh? El primero sería la visión correcta. ¿Qué menos que tener una visión correcta? Porque si tú tienes una visión correcta, comprendes la realidad tal como es, ¿vale? Y incluyes las 4 nobles verdades. Entonces, las 4 nobles verdades las tenemos aquí abajo, ¿eh? Es decir, 1, 2, 3 y 4, que son 4. Pero las veremos más adelante. El segundo punto sería la intención correcta. Primero, tú tienes que tener la visión correcta. Una vez la tienes, ves la realidad tal y como es y dices, vale, ¿mi intención cuál es? Pues tienes que desarrollar una actitud de generosidad, amabilidad y compasión hacia todos los seres. No dice nada nuevo. Si tú actúas desarrollando una actitud de generosidad, de amabilidad y de compasión, ¿te puede ir mal? Sí, porque hay gente buena que le salen las cosas mal, pero lo interesante de esto es que haces lo correcto. Te centras en la visión correcta y la intención correcta. La palabra correcta se repite 8 veces. En el tercer aspecto, ¿vale?, del octuple sendero sería la palabra correcta. Hablar de manera honesta, amable y útil, ¿vale? Tú tienes que hablar de manera amable, se gana muchísimo más. Y la persona con la cual estás interactuando se siente mucho mejor. Hemos visto que tenemos que tener la intención correcta, pero claro, la intención correcta tiene que aparejar la acción correcta. Tú puedes tener muy buena intención, pero si no actúas de forma correcta, aquello no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, tienes que vivir una vida ética y moral, evitando hacer daño a otros seres. Evidentemente tienes una acción correcta, pero ahora tienes que tener un modo de vida correcto. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ser muy amable, puedes tener una intención correcta, pero vamos a ponernos en un extremo, te ganas la vida traficando con drogas, ¿vale? Incluso tú solamente, o sea, no eres el que se la vende al último, sino a la última persona, a la persona adicta, sino que sencillamente estás en el negocio. Entonces, ese modo de vida no es correcto. Entonces, ¿qué implica? Pues ganarte la vida de una forma que sea ética y no cause daño a otros seres. Aquí, por ejemplo, pues se dan casos, claro, imagínate que tú te dedicas a diseñar armas, puedes montártelo, ¿vale? Pero, a ver, el modo de vida correcto a lo mejor podría generarte a ti un poquito de frustración en el hecho de diseñar armas o no, ¿eh? Esto ya es una cuestión muy personal. El esfuerzo correcto. Cultivar la determinación constante para avanzar en el camino espiritual y superar las dificultades. El esfuerzo correcto. Vamos a ver o sea, como hemos dicho antes, tenemos un modo de vida y, claro, esforzarse a veces es que es necesario. Dices, no, es que yo quiero vivir sin esfuerzo, me dejo fluir. Sí, pero a pesar de todos los pesares, vas a tener que tener un esfuerzo. Atención plena correcta. El mindfulness, pues es decir,
desarrollar una conciencia plena y consciente de uno mismo y del entorno en el momento presente. Si, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo esta presentación, este vídeo, y estoy plenamente consciente, sé que hay ruidos exteriores, creo que el micrófono no los capta y intentan desviarme de la concentración, pero la tengo, ¿eh? Tengo la atención plena puesta en este elemento y es lo que sucede en estos aspectos. Se te va la atención y vuelve, se te va la atención y vuelve. Y por lo tanto, el octavo paso, y está muy ligado a la atención, sería la concentración correcta. Cultivar la concentración mental a través de la meditación para desarrollar una mente tranquila y enfocada. La mente tranquila y enfocada se transmite. Es decir, si tú estás de forma tranquila y enfocada, al final lo acabas transmitiendo y las cosas suceden de una forma mucho más natural a tu alrededor. Estos 8 aspectos que hemos visto se consideran interdependientes, ¿vale? Y se practican en conjunto. No, tú no puedes tener visión correcta y no tener una concentración correcta, sino que tienes que, es decir, hacer los 8 a la vez. Y como todos son correctos, pues tienen el apellido correcto, ¿eh? Todo irá bien. Bueno, hemos visto que en el punto 1 nos habla de las 4 nobles verdades. Entonces, aquí tenemos las 4 nobles verdades. La primera, ¿vale? La tenemos aquí. La noble verdad del sufrimiento. En esta verdad establece que el sufrimiento es una realidad inherente a la existencia humana. Incluye no solo el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento psicológico, el dolor, la insatisfacción y la impermanencia de todas las cosas. Lo único que es cierto es que cada día es un día nuevo y cada día evolucionamos y cada día estamos más cerca del final. Y eso es lo que es cierto, ¿eh? Entonces, y eso puede ser que nos genere un sufrimiento, es lógico y normal. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento. Es decir, vamos a ver, es cierto que el sufrimiento existe y vamos a ver cuál es el origen de este sufrimiento. Esta verdad señala que el origen del sufrimiento radica en el deseo y el apego insaciable. El deseo y el apego a las cosas temporales e ilusorias conducen al sufrimiento ya que generan anhelos, aversiones y apegos que nos atan al ciclo del sufrimiento. Entonces, tú sufres porque estás apegado. Es cierto. Vamos a ver cuál sería la tercera noble verdad. La tercera noble verdad dice, habla sobre el cese del sufrimiento. Esta verdad enseña que el sufrimiento puede cesar. Tú dices, ostras, sí. En el primero estabas diciendo que el sufrimiento existe. En el segundo estabas diciendo que el origen está en el apego. Y en el tercero dices que puede cesar. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo puede cesar. Enseña que el sufrimiento puede cesar al comprender y abandonar el deseo y el apego. Es decir, en el deseo y el apego es donde está el sufrimiento. Por lo tanto, se puede alcanzar la liberación del sufrimiento y de la paz interior. Es posible alcanzar el estado de nirvana, que es la cesación del sufrimiento y la realización de la verdad, la felicidad y la libertad. Y con esto vamos a ver la cuarta noble verdad. La cuarta noble verdad hace referencia a el camino hacia el cese del sufrimiento. En este caso, lo primero, sufrimiento existe. Segundo, el sufrimiento está ligado al apego. Tercero, puedes evitar el sufrimiento si te quitas el apego. Y cuarto, te dice que, en la cuarta verdad, te dice que cómo es el camino hacia el cese del sufrimiento. En esta verdad se describe el octuple sendero. El camino que conduce a la cesación del sufrimiento es el octuple sendero, que es el que hemos visto antes.
y que consta de 8 aspectos interrelacionados que incluyen la comprensión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta y el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Entonces, vamos a ver ahora cómo estas dos filosofías o estos dos elementos están interrelacionados. ¿Eh? La filosofía, en la filosofía estoica y el óctuple sendero. Dice, la filosofía estoica, como vemos aquí, y el óctuple sendero budista comparten algunas similitudes filosóficas y prácticas, a pesar de que provienen de tradiciones culturales y religiosas diferentes. Aquí hay las relaciones. En la primero, la ética y la virtud. Tanto los estoicos como los budistas enfatizan la importancia de vivir una vida ética y virtuosa. Los estoicos abogan por vivir de acuerdo con la razón y la virtud, mientras que los budistas buscan seguir el camino del octuple sendero para alcanzar la iluminación a través de la práctica de la virtud y la moralidad. Hemos dicho, la ética y la virtud son comunes al octuple sendero y al estoicismo. La práctica de la atención plena, tanto el octuple sendero como la filosofía estoica, provienen o promueven la práctica de la atención plena o la concentración plena. Los budistas desarrollan la atención plena a través de la meditación y la reflexión, mientras que los estoicos cultivan la atención plena hacia el momento presente y aceptar las circunstancias tal y como son. ¿Vale? Atención plena. Concentrarse en que las circunstancias son las que son y primero las tenemos que aceptar para poder cambiarlas. En tercer punto, aceptación del cambio y la impermanencia. Está claro, ¿eh? Tanto los estoicos como los budistas reconocen la naturaleza cambiante e impermanente de la vida. Ambas filosofías enseñan a aceptar los cambios y las adversidades con ecuanimidad y no aferrarse a las cosas que son transitorias. Y por último, el énfasis en la autodisciplina y el autocontrol. Tanto los estoicos como los budistas ponen énfasis en el desarrollo de la autodisciplina y el autocontrol. Ambas tradiciones atienden a sus seguidores o alientan a sus seguidores a cultivar la moderación, la paciencia y la resistencia ante las tentaciones y los deseos desenfrenados. Con esto hemos visto que hay una ligazón entre lo que sería el yoga, que en este caso el budismo y el yoga tienen una relación muy estrecha. De hecho, no se sabe cuál de los dos es primero, pero están totalmente relacionados porque buscan lo mismo. Y el yoga, el budismo lo ha establecido en 8 puntos, que sería el octuple sendero. El yoga es un poco más libre. Es una filosofía más abierta. Entonces, y el estoicismo también es una filosofía un poco más abierta, pero las dos son muy prácticas. Tanto el yoga como el estoicismo son muy prácticos. Entonces aquí vemos la relación entre el octuple sendero, las 4 nobles verdades y la relación que existe entre ellos dos.